Java Code Sessions número 2. Vamos a hablar sobre variables y tipos de datos en Java. Y vamos a arrancar con algunos puntos clave. Las variables en Java son contenedores que se utilizan para almacenar datos que después voy a utilizar o manipular dentro de mi programa. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Java tenemos que declarar el tipo de dato que va a tener la variable específicamente. Y hay dos tipos de variables, ¿no? Las que son las primitivas o que guardan tipos de datos primitivos y las que son de referencia o que guardan objetos. La diferencia es que cuando es una variable que es de tipo de dato primitivo, el valor de la variable se guarda directamente en el contenedor en la memoria. Y cuando es el tipo de variable a un tipo de dato de objeto, que es una variable de referencia, se guarda o se almacena la dirección o la ubicación en la memoria donde va a estar ese objeto. Pues es la diferencia. Y vamos a ver ahorita más adelante cómo funcionan esos dos tipos de datos. Hay unas claves envoltorio que representan unas y otras, ahorita lo vamos a platicar. Precisamente hablando de los tipos de datos. Los tipos de datos primitivos en Java son int, double, char y otros. Son heredados del lenguaje C. Esto se hizo con la finalidad de que los programadores estuvieran ya familiarizados con algo, con los tipos de datos, cuando empezaron a utilizar Java. Y el tamaño de estos tipos de datos primitivos es constante. Por ejemplo, un int siempre va a tener un tamaño de 32 bits. Esto para garantizar la portabilidad del código y compatibilidad entre las diferentes plataformas y sistemas. Y hay un concepto, dos conceptos que se llama autoboxing y unboxing. Esto quiere decir, para cada tipo de dato primitivo, por ejemplo, int, double, char, boolean, hay una clase envoltorio que me representa exactamente ese tipo de dato. Por ejemplo, para int tenemos integer. Entonces yo puedo declararlos entre ellos de manera indistinta y se ejecutan estos mecanismos de autoboxing y de unboxing. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Bueno, pues vamos a iniciar directamente con los ejemplos que tengo preparados. Y lo primero es las variables. Aquí tengo una clase en Java donde tengo dos variables declaradas. La declaración de una variable, bueno, consta de tres partes. El primero es el tipo de dato, en este caso es un string, después es el nombre de la variable y por último el valor de la variable. Yo estoy diciendo que mi variable se llama nombre y le estoy asignando con el símbolo de igual el valor de Luis, que es una cadena de texto. En este caso la variable tiene un tipo de dato que es una variable de referencia a un objeto que se llama de tipo string. Esto lo sé pues porque string empieza con la letra mayúscula y porque el IDE no me lo identifica como una palabra reservada, ¿no? En color azul. Y acá tengo abajo otra variable que es de tipo int. El tipo de dato es primitivo. Sé que es primitivo porque inicia con minúscula y porque me lo está pintando aquí de color azul. Entonces es una variable de tipo de dato int, se llama edad y le estoy asignando el valor de 40, es un número entero. Algunas recomendaciones a la hora de ponerle nombres a las variables. Pues bueno, utilicen nombres que sean descriptivos y significativos. Es decir, no le pongan nombres como X, Y o algo así. Recuerdo de una ocasión, una compañera de trabajo, a una variable le puso aloha. Entonces, pues para ella significaba algo o se le ocurrió en ese momento, pero a los que le estábamos dando mantenimiento al código mucho tiempo después, no sabíamos qué significaba esa variable, para qué era. Entonces, por el bien de ustedes y de sus compañeros, pongan nombres de variables descriptivos y significativos. Otra recomendación es que usen la notación camello, es decir, que si se requiere más de una palabra para el nombre de la variable, a partir de la segunda palabra, la primera letra sea mayúscula. Por ejemplo, nombre, si yo quiero que la variable se llame nombre completo, pues le puedo poner así. Esto pues obviamente lo hace mucho más fácil de leer. Y por otro lado, bueno, evitar usar nombres muy largos o abreviaturas confusas que nos van a llevar a lo mismo de no poder darle legibilidad ni interpretar el código correctamente. Vamos a correr este ejemplo, que lo que hace es declarar las variables y vamos a ver que nos manda imprimir a la pantalla los valores de esas variables. Y aquí está. Nombre Luis, edad 40. En este caso estoy concatenando, es decir, juntando en una cadena de texto un texto fijo, entre comillas, y el valor de la variable, esto con el operador más. Esto sirve para concatenar dos cadenas de texto. Y aquí estoy también concatenando
la cadena edad con el entero que se da. Si se fijan, esta es una cadena de caracteres, un string, y este es un entero. ¿Cómo es que lo puedo concatenar? Bueno, internamente están pasando varias cosas como el autoboxing y unboxing para poder convertir ese dato entero a un objeto y luego utilizar otra clase que se llama string builder para juntarlos y generar una nueva cadena de texto. Todo esto pasa por detrás, no nos damos cuenta. A la hora de hacer programas sí tiene mucha relevancia debido al performance del sistema y a las necesidades. Entonces eso lo podemos ver en alguna sesión más adelante. Bueno, ya que tenemos las variables, vamos a ver cuáles son los tipos de datos. Vamos a arrancar con los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos, pues hay varios. Están los que son enteros primero, que es byte, short, int y long. Todos esos son enteros. La diferencia es el rango o el tamaño. Por ejemplo, un byte es de 8 bits y el rango pues, este es el rango. Un short es de 16 bits, el rango es mayor. El int, que la verdad este es de los más comunes, de los que más utilizo, el rango pues es todavía mucho mayor. Y el long pues todavía mucho mayor, es de 64 bits. ¿Qué pasa si yo aquí le agrego un número más fuera del rango? Me va a marcar un error. Vengo a ver cuál es el error y me dice que el entero es demasiado largo. Entonces pues no puedo poner ese número porque es demasiado largo. ¿Qué pasa si yo acá a long, por ejemplo, aquí le estoy poniendo una L al final? ¿Qué pasa si no le pongo la L? Por default ya va a interpretar todos los números como enteros. Entonces me va a decir que es demasiado largo. Pero para decirle que este es un long, entonces le tengo que poner una L al final y ya no hay problema. Tengo el float y el double, que son también para números decimales con punto. El float es de 32 bits, el double es de 64 bits. Tengo también los que son tipo char. En este caso puede ser un carácter, solamente un carácter. A diferencia de la cadena de caracteres, se declara entre comillas simple y también lo puedo declarar como un número. Por ejemplo, el 64 en código ASCII me representa una arroba, pues me lo va a interpretar como una arroba. El booleano o boolean es para valores verdaderos o falsos, 1 o 0, sí o no. Entonces pues voy a imprimir estos valores. Vamos a correr el programa. Y pues aquí tengo mis impresiones a la consola, los que ya hemos visto. Este es el particular, que es un carácter que está como código ASCII, me pone el arroba. Entonces bueno, así es como se utilizan los tipos de datos primitivos. Después en otra sesión podemos ver ya cosas específicas de cada uno de estos tipos de datos. Ahora vamos a ver los tipos de datos que son envoltorios. Para cada tipo de dato primitivo hay un tipo de dato o un objeto envoltorio. Por ejemplo, para un byte pues está la clase byte. Short, integer, long. Es exactamente igual la declaración que con los primitivos, solamente que empiezan con la letra mayúscula. Esto es porque son un objeto, es una clase y se está creando un objeto. Y a la hora que yo lo mando a imprimir, pues va a funcionar exactamente igual. Aquí está. Bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Porque tengo estas dos cosas, estos dos tipos de variables, las primitivas y luego su envoltorio. Vamos a ver aquí un ejemplo que nos va a explicar algo de la diferencia. Yo aquí tengo un código que lo que hace es que me declara un tipo de dato primitivo, int, que es una suma de valor 0. Lo voy a meter a un ciclo for y durante 1000 millones de iteraciones voy a estar sumando un número, voy a hacer una suma. Y voy a contar el inicio y el final en tiempo, en nanosegundos, para ver cuál es la diferencia, cuál se tarda más y cuál se tarda menos. Aquí algo interesante es que, por ejemplo, un int, el valor yo lo puedo declarar, pero le puedo poner estos guiones bajos para hacerlo más legible. Entonces yo sé que son 1000 millones, si yo le quito esto, pues también es lo mismo, pero pues batallo para leerlo, entonces con esto pues es mucho más sencillo. Y enseguida tengo la otra prueba, en lugar de usar un int, voy a usar un integer. Y es lo mismo, voy a usar una suma. En cada iteración voy a hacer una suma y voy a medir el tiempo.
Y al final voy a calcular el tiempo tanto de las operaciones y del ciclo con el tipo de dato primitivo y con el envoltorio, y vamos a ver la diferencia. Voy a correr esta clase. Y se está ejecutando. Ahí está haciendo los ciclos, está recorriendo las operaciones y aquí ya terminó. Para las operaciones con el tipo primitivo int, en recorrer los 1000 millones de iteraciones se tardó 0.34 segundos. Y para el tipo de dato envoltorio integer se tardó 6.587 segundos. O sea, es una diferencia abismal, muchísimo más. Bueno, este es un ejemplo de la diferencia entre trabajar con un tipo de dato y trabajar con el otro. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Por ejemplo, si yo voy a hacer operaciones aritméticas que requieren gran precisión o un gran volumen de operaciones, puede ser que me convenga el tipo de dato primitivo. Por otro lado, si voy a estar utilizando pocas operaciones, pero requiero todo el soporte que me da manejar un objeto en Java, pues me conviene utilizar el tipo de dato envoltorio. Esto depende pues ya de las necesidades del software que estoy escribiendo. Aquí terminamos nuestro segundo video de Java Code Sessions. Les agradezco mucho por ver el video, espero que sea de gran ayuda en su camino de aprender Java y pueden escribirme en los comentarios sobre qué temas o qué puntos clave de Java les gustaría que tratara y hacemos videos respecto a esos temas. Los invito a que se suscriban a mi canal y pues les doy las gracias. Hasta luego.